Primera de Corintios capítulo 12. Y esos primeros dones, ¿cómo se llamaban? Bueno, los calificamos en 3 series de 3 dones, los 9 dones que están en Corintios. La primera serie, ¿cómo lo llamábamos? ¿Los dones de qué? ¿De qué? Ahí están los que tienen las memorias. La primera hojita, adelante, dice, ¿dones de qué? Sí, todos son del Espíritu Santo. Del habla. ¿Sí lo tienes? En la primera parte arriba dice cómo están denominados esos 3, que es de profecía, lengua, interpretación. ¿Cómo se llaman? ¿Dones de qué? No, pero tienen título material que ustedes tienen. Dones de inspiración para hablar. Muy bien. Sí, hermanita, está lenguas, interpretación de lenguas y profecía. La siguiente serie, que sería el pasado, que sería el volante número 3, ¿cómo se llama? Muy bien, dones de revelación. ¿Y cuáles eran esos 3 dones? Pues que les llaman de revelación, la Biblia no les llama revelación, pero para el estudio, muchos, quienes estudian mucho la parte teológica, ha dividido esto. Es reconocido como el estudio de la neumatología, que es del Espíritu Santo, y dentro del Espíritu Santo hablamos de los dones del Espíritu Santo. Entonces están divididos así. Los siguientes eran los dones de qué? Volante número 3. Dones de revelación. ¿Y cuáles son los 3 dones de revelación? Muy bien. ¿Y discernimiento? Muy bien. Ahí vamos. Si usted no tiene las memorias de estos estudios, la hermana Elvira los tiene en la librería. Sí. Ahí los tiene la hermana en la librería. Yo los coloqué debajo de todos los que tiene al lado de allá. Sí, ella no sabe por qué los coloqué allá. Debajo de todo lo que tiene, no de grupos de crecimiento, sino en el otro, ahí fuimos colocándole las copias. Y hoy vamos a mirar acerca de los dones que se reconocen como los 3 dones de poder. Bien, que son estos de fe, operación de milagros y dones de sanidades. Hoy no creo que veamos los 3, porque el objetivo es que los vamos viendo paso a paso. Bien, bien. ¿Mejor estudiamos así o de una vez se los doy los 3? Despacio. Cuando nosotros hablamos de estos 3 dones que le llaman los dones de poder, significa que estos dones van a operar en el plano de lo físico. Son dones donde nosotros vemos la operación de señales y maravillas. Cuando el Señor habla de estas señales, seguirán a los que creen y ya empezar. En Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Hechos capítulo 4, verso 29 y 30. Cuando lo encuentre con una amén. No es fácil, porque está hablando acerca de la primera persecución que se dio y cómo Pedro habla con el Sanedrín. Pero el Sanedrín prohíbe que ellos salgan a predicar el Evangelio el Evangelio del Señor, pero ellos salen a predicar. Y dentro de la predicación, entonces está el apóstol orándole al Señor y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Hechos 4, 29 y 30. Bien. Entonces,
Aquí estamos hablando de las obras que acompañan y confirman el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor, cuando estuvo hablando acerca de lo que operaba Dios a través de él, en Juan capítulo 10, del versículo 10 al 12, no, Juan 14, del 10 al 12, está diciendo el Señor Jesús: el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué el Señor dijo que nosotros iríamos a hacer obras mayores que Él? Algunos confundidos que hay por ahí hoy dicen que nosotros haremos mayores obras del Señor porque a nosotros nos ha dado más autoridad Dios. Jesús es Dios. Lo que pasa es que el Señor Jesús lo estaba hablando porque había una obra que Él iba a hacer en la cruz. Y esa obra en la cruz iba a abrir las puertas para que nosotros tuviésemos entonces la potestad o la autoridad de ejercer los dones. Esos dones fueron dados a quienes hemos venido hablando, a los pastores, ¿cierto? Ah, no. Bueno, los pastores también los tenemos. Muy bien, pero están en la iglesia. Amén. Hoy hablaremos del don de fe. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguno en este lugar, en esta noche, que sepa que tiene el don de fe? ¿Está seguro que tiene el don de fe? No es para todos. No toda la iglesia tiene el don de fe. Todos tenemos fe, que es diferente al don de fe. Y yo quiero hacer una pequeña orientación frente a eso. ¿Qué es la fe? Es creer en algo que no se ve, por ejemplo, en espantos. Ah, esa es la definición. Y esa definición muchos la usan hoy. Por ejemplo, yo tengo fe de que Dios me da 1.000 millones, me los va a dar, porque tengo fe, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? Por aquí me dicen que de pronto sí. No. No. Porque si Dios no quiere, no me los va a dar. No depende de mí. Muy bien. Depende también de usted, la fe que le tenga. Tampoco. Porque vamos a mirar qué es la fe. Eso es lo que nos han enseñado por ahí la gente despistada. Que si usted tiene fe, pide lo que tiene y obtiene lo que quiere. Porque el Señor dice que lo que pidas, lo que confesares con tu boca, el Señor te lo va a dar. Pero qué mala teología utilizamos nosotros cuando miramos esos textos sin mirar el contexto de ellos. En el caso de la fe, hay un concepto claro acerca de la fe. Sí, por allá en el libro de Hebreos es donde hay una buena definición de la fe, pero mal usada por todos, que habla acerca de la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces dice uno: por eso es pues la fe, la certeza de que 2.000 millones vienen. Y es la convicción, no dice, me llegaron. Es que yo tengo una convicción. Pero hay una cosa que nos olvida. Y en esa cosa que nos olvida se llama la soberanía de Dios. Las hermanas que en esta noche están aquí y que están estudiando mi experiencia con Dios, se dan cuenta de hombres como Moisés que iban a ser faraón de Egipto y Dios no lo quiso. Pudo haber sido, porque era el hijo de la hija del faraón y no había otro en ese momento, ¿cierto? Pero Dios quería eso de él. ¿Qué pasó con Moisés? ¿En dónde terminó Moisés? En el desierto, en uno de los trabajos más o menos, mejor digamos menos,
porque no era muy bien tenido un pastor de ovejas. Le sirvió a Moisés el tener confianza en sí mismo. Tuvo tanta confianza que por allá fue y compró una pelea y terminó yéndose de la mano un poquito, ¿cierto? Mucho. Entonces notemos, y aquí lo va a mencionar en Hebreos 11, que el concepto de fe bíblico como que es diferente. Y nos vamos a dar cuenta de que el capítulo 11 de Hebreos va a hablar acerca de todo lo que Dios hizo en ellos a través de la fe. Pero el contexto que está hablando, por ejemplo, si usted lee el versículo 2 que dice, porque está hablando de la convicción, de la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Bien. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay un concepto claro. La fe es la confianza en la palabra que Dios ha hablado. Hay un trato de Dios para cada vida, lo hay. Entonces va a hablar acerca de la fe de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y ahí va a estar en la lista, porque abajo sigue hablando acerca de esos hombres de la fe. ¿Cuántos creen que Abraham fue un hombre de fe? Pero se nos olvida cuando vemos el concepto de la fe, que cuando Abraham sale de los caldeos, en 2 ocasiones niega a su esposa como esposa porque le dio miedo que le iban a matar. ¿Eso es fe? Pero la Biblia lo muestra como un hombre de fe. Es más, le llamamos el padre de la fe. ¿Sabe por qué Abraham es el padre de la fe? Porque él tuvo confianza en las promesas de su palabra, de Dios para Abraham. Porque nosotros a veces declaramos y confesamos y tomamos de la Biblia bendiciones que fueron dadas a Abraham, que es que para nosotros. Y leemos las bendiciones para Abraham y que es que, ay, no, esas fueron para Abraham. ¿A cuántos Dios les ha dicho que les dará por herencia a las naciones? Abraham. Pero usted dice, no, yo tomo la promesa que Dios le dio a Abraham. Hay promesas bíblicas donde Dios nos bendice y donde nos dice que llevemos el evangelio por las naciones. Pero hay diferencias frente a lo que Dios le dio a Abraham. Entonces, de ahí para abajo, usted va a ver que hombres como Abraham que tuvieron esa dificultad y ese mal ejemplo para los hijos. Porque déjeme decirle que el hijo de Abraham, Isaac, le siguió el ejemplo al papá y por allá negó una vez a la esposa. Tremendo ese mal ejemplo de un papá a un hijo. Eso se transmite, lastimosamente se transmite. Entonces, cuando usted empieza a mirar de ahí para abajo, versículo 4, la fe de Abel, versículos 5 y 6, la fe de Enoc, versículo 7, la de Noé, versículo 8, la fe de Abraham y Sara. Y mire que por allá ella se rió porque no creía que tan vieja. Pero ¿por qué la fe? Porque fue que confió en lo que Dios prometió en medio de la humanidad de ellos. Bien, entonces a la luz de la Escritura empezamos a mirar que la fe que nosotros podemos tener es la confianza en la palabra de Dios y en las promesas que esa palabra tiene para nosotros, el creer que lo que nos prometió se va a cumplir. Y va a acrecentar la fe en la medida que nos vamos a la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. De la medida que yo me introduzco en la palabra, veo esas promesas que son las mías y camino en base a las promesas que Dios nos dio a nosotros como pueblo de Él. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta frente a esto? No hay ninguna preguntita frente a esto. Esa es la fe que tenemos que tener. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si usted no conoce de la palabra,
usted no puede agradar a Dios. Si no conoce de la palabra, no puede agradar a Dios. Hacemos un pequeño ejercicio. ¿Qué hay que conocer para agradar a Dios? Dele al que tiene a su lado 20 textos bíblicos. Pues recítele 20 versículos bíblicos al que tiene a su lado. Bueno, no 20 pues, recítele 10. Sin el apellido, o sea, no diga Hebreos, tal, Mateo, no, diga solamente el texto. Piense en 10 textos bíblicos. Se la voy a rebajar. Piense en 5. Ya por allí, no, tranquilo pastor, con 10 estaba bien. No es tan así. Pero sí quiero que usted piense por un momento, porque si la fe que Dios nos da, la fe que hay que tener en Dios, es así, por Dios, nos falta crecer. En los grupos de crecimiento, por eso les damos un texto a la semana, ¿se acuerdan? Hay que aprender este texto, un versículo a la semana. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda como a crearnos esos retos de que todo lo que encerramos en una enseñanza puedo obtenerlo o retenerlo en un texto que puede resumir en general lo que Dios me ha dado. Esa es la fe que debo hacer que todos los días crezca. La fe en las promesas de Dios. Cuidado, porque por ahí hay un movimiento de fe y prosperidad peligrosísimo, hermano. La gente anda declarando, pensando, manejando una infinidad de cosas que no son muy de acuerdo al pensamiento de Dios. Hablemos del don de fe, ya que quitamos todas esas telarañitas que tenemos falta más, y les prometo que voy a tener un tiempo para hablar acerca de la fe con ustedes. ¿Cómo dice la hermana Damaris? Bueno, sí, también va a ser, pero lo vamos a manejar después, no me lo vaya a confundir. Hablemos solo de fe ya. Ahora, hablemos del don de fe. Como hemos visto a través de cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, vemos que es una capacidad que Él nos da, que viene de Dios, no es una capacidad humana, es el que la da. Entonces el don de fe podríamos resumirlo y ya entrar a mirar los textos bíblicos, que es una operación, no es natural, es sobrenatural, que da el Espíritu Santo en creyentes, que es una capacitación para tener una confianza en Dios muy grande, de que Dios o dará protección, o dará provisión de las necesidades, o nos guiará para emprender cosas para Dios que no son naturales. Van a venir cosas sobrenaturales frente a eso. En general podríamos decir que es para solucionar problemas y necesidades en algún momento que requieren que Dios lo haga en forma sobrenatural. La obra es siempre de Dios, no se le olvide. El don no es algo que me pertenece, sino que Dios lo ha repartido. Él lo da con liberalidad, significa que Él es el que da el don. No soy dueño de un don que Dios ha dado. ¿Me entiende eso? ¿Quién es el dueño entonces del don? Es Dios. La Biblia ha mostrado en el Antiguo Testamento cosas que Dios entregó a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, a Sansón le dio una fuerza sobrenatural. ¿En dónde estaba la fuerza de Sansón? No era en el pelo. Era en el don que Dios le dio. ¿De qué dependía que ese don fluyera en él? La obediencia a apartarse del vino y apartarse la obediencia a la palabra. Si él caminaba en obediencia, pero él sobrepasó el lindero y perdió su fuerza. Mire, y le voy a mostrar que era tanto de Dios y no del pelo, del cabello, porque cuando Sansón le quitan los ojos y es llevado ante aquel templo y se burlaban de él, él ruega a Dios por misericordia y Dios permite que él pueda tener la fuerza suficiente para
derribar aquellas pilares de aquel templo y de aquel templo caer. Fue Dios. Que a él lo tenía caldito porque fue rapado. No sé hasta dónde sería la rapada que le pegaron, pero para que no tuviera supuestamente la fuerza. Fue la gracia de Dios la que le había perdido. Y los dones de Dios, hermanos, cuidado, y lo voy a mencionar hoy también, en Romanos capítulo 10, muchos se pegan del texto que dice: irrevocables son los dones y el llamamiento, pero el capítulo 8, 9 y 10, o 9, 10 y 11 de Romanos está hablando de los dones a Israel. No son los dones que una persona puede tener. Entonces no, los dones y el llamamiento son irrevocables. Ojo que este texto, muchos años, durante décadas he escuchado que quienes nos formaron en la palabra, muchos de ellos, no todos, que no tenían una buena formación en la palabra, pero eran hombres que amaban al Señor, nos enseñaban eso. No, ese hombre cayó en adulterio 20 veces, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de ese hombre. No es bíblico. Es más, la misma palabra contradice eso en Timoteo y en Tito, donde da las condiciones para una persona servirle a Dios. Amén. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado cuando lo estamos mirando. ¿Estamos bien? En Marcos capítulo 11, versículo 22, nos va a hablar acerca de la oración de fe. Dice que ellos pasaron por una higuera desde más atrásito, y esa higuera se había secado desde las raíces. Si usted recuerda el texto que hablaba acerca de eso, que creo que el otro texto, el que habla acerca de la higuera, ¿en dónde es que estaba ese texto de la higuera? No, estoy en Marcos 11:20, pero antes Jesús había maldecido esta higuera. Ahí no lo dice. Marcos 11. En el 11:21 dice que Pedro se acordó de la maldición, pero hay otro texto donde nos habla de la maldición. Jesús tuvo hambre y vio de lejos una higuera que tenía, bueno, que le quite el sonido porque si no sigue sonando. Una higuera que tenía hojas, y Jesús fue a mirar si había algo, pero cuando llegó solamente eran higueras, era hojas. Se supone que cuando la higuera tenía hojas es que la higuera estaba frondosa. Y ahí pasa como lo que decían las viejitas en Antioquia. ¿Se acuerda? Que cuando uno iba a comprar una gallina, iba con la mamá o con la abuela, y uno la miraba y decía: ¡ay, esa está muy buena! Y la viejita, ¿qué hacía? Le ponía la mano aquí, la pesaba y le decía: buche y pluma. De ahí es donde viene el dicho paisa de buche y pluma. ¿Qué significa? Que tenía las plumas y el buche muy lleno, entonces se veía gorda, ¿cierto? La hermana es de esas que sabía. Ese de ahí. Entonces cuando dicen una persona de buche y pluma, esa apariencia nomás. Entonces Jesús vio eso en la higuera y dice: no, eso está lleno. Cuando entran a mirar lo frondosa que estaba, se da cuenta que no es así, que lo único que había era apariencia. Entonces Jesús maldice la higuera y ya siguieron el camino. Ya cuando vienen, ya sí estamos en el versículo 21, cuando Pedro recuerda y dice: uy, la higuera que maldijiste se secó. ¿Y de dónde se había secado? Desde la raíz. Desde la raíz. Entonces le dijo el Señor a Pedro: tener fe en Dios. Pero cuando Jesús le dice tener fe en Dios a Pedro, no está hablando de la fe que tenemos nosotros en su palabra para salvación. Está hablando de lo que Pedro iba a vivir y los apóstoles iban a vivir de ahí en adelante, que era el desarrollo de los dones espirituales. Entonces ahí es donde Jesús les dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis
y os vendrá. Bien, ¿a quién se lo está diciendo el Señor en ese momento? ¿Qué implicaciones tenía para Pedro? ¿Y hasta dónde tendría implicaciones para nosotros? Aunque directamente no hablaba de don de fe, pero sí estaba hablando, y a ellos sí les refería lo que ellos iban a vivir. De hecho, empezamos a mirar en Hechos de los Apóstoles el ministerio de Pedro y los apóstoles, y empezamos a mirar ese desarrollo dentro del ministerio que Dios les había colocado de dones ministeriales. Ahora, en Mateo 17:20, cuando Jesús los reprende a ellos porque no tienen la capacidad de sanar a este muchacho que era el hijo lunático, conocido como el hijo lunático, usted va a mirar que él viene donde Jesús y le dice, hombre, el versículo 16 creo, 17 y 16, que él le dijo al Señor que le había traído a los discípulos el hijo que era lunático y ellos no lo pudieron sanar, ¿cierto? Entonces cuando Jesús les dice, yo generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo acá. Entonces Jesús reprende al demonio que tenía el muchacho y el muchacho fue sano, ¿cierto? Entonces los discípulos le dicen al Señor, ay Señor, ¿y nosotros por qué pues no pudimos hacer no lo pudimos libertar? Por vuestra poca fe. Y Jesús les dice, si ustedes tienen fe, como un grano de mostaza en este texto, pero cuando miramos los paralelos que están en los sinópticos, vemos que no dice que tengan una fe como el granito de mostaza, sino que el desarrollo de esa fe como el grano de mostaza crece, que es la hortaliza más grande que hasta los pájaros hacen nido sobre ella. No está hablando de tener una fe como un granito de mostaza, sino del desarrollo de la fe. La palabra ha sido sembrada, pero esa palabra que fue sembrada tiene que crecer. Lo más importante de una iglesia no es el número. Qué bueno que una iglesia pudiera crecer, pero crecer sana. Y el crecimiento sano no es el numérico, aunque puede crecer numéricamente, ¿por qué no? Pero el crecimiento principal es en cada individuo, que la palabra haya cabida en nosotros y que podamos tener fe y desarrollar la fe. Cuando una persona crece en fe en el Señor, Dios podría hasta usarle con dones, darles dones espirituales a la persona. Hay varias áreas donde nosotros en el discipulado vemos que por la palabra que es necesario que tengamos. Es muy difícil cuando nosotros no entendemos el principio de la palabra y supuestamente venimos a la iglesia, lloramos, nos paramos en las bancas, nos paramos de cabeza, oramos, cantamos, hay manifestaciones extrasensoriales, hay manifestaciones espirituales, pero el hermano que se para en la cabeza y grita y alaba y todo es el peor empleado de su empresa. Es el que hace trampa, es el que no hace las cosas bien. Entonces la pregunta es, puede ser una persona que viene a la iglesia, que hay manifestaciones extrasensoriales en ella, pero la pregunta es, ¿esa persona es una persona que ha crecido en fe? ¿Es de testimonio? ¿La gente del mundo anhelará buscar al Señor cuando miran a esa persona? No hay un desarrollo de la fe básica en él. Si no hay un desarrollo de su fe básica, la pregunta que viene es, ¿podrá Dios utilizar a esa persona con dones espirituales que son cosas sobrenaturales y que es lo que la gente hoy está esperando para cautivar a otros? ¿Qué tal que usted tuviera un don de sanidad? Pídale al Espíritu Santo que en este momento le muestre. ¿Qué haría usted hoy con un don de sanidad? Si su corazón todavía no ha sido totalmente tocado por Dios, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo caminaría usted? ¿Cómo se comportaría usted?
¿Sería el mismo? Alguien decía, ¿quiere conocer el corazón de una persona? Dele poder. Y mire que cuando una persona tiene poder, demuestra lo que es. Era un trabajador común y corriente, común y silvestre, y a esa persona le dieron autoridad. ¿Qué hace esa persona con esa autoridad? ¿Usted cree que Dios nos va a dar a nosotros algo que nos haga daño? Si le pedimos un pan, nos va a dar una piedra. Le pedimos el pescado, nos va a dar una serpiente. ¿Qué nos va a dar Dios? Lo que necesitamos. Si 1.000 millones de pesos, hermano Oscar, te van a dañar, ¿te los va a dar Dios? ¿No? A lo mejor nosotros entonces decimos, ay, entonces ¿qué hacemos? Que Dios cambie el corazón para que Él pueda colocar sobre nosotros cosas que bendigan la obra del Señor, que bendigan su obra en nosotros. Y cuando hablo de esto es un rango muy peligroso. David siendo rey de Israel, que disponía de las riquezas del reino, llegó a decirle al Señor, Señor, cuidado, no me des tanta riqueza que me aparte de ti, ni tanta pobreza que maldiga de ti. Él pedía que el Señor llevara su vida en un nivel. Hablamos de dones, pero hablamos de que esos dones en muchas personas van a presentar un problema, y que Dios, sabiendo eso, Él sabe a quién se lo da y cómo se lo da. Amén. Amén. Lo entendemos, porque es mejor que el Señor nos dé lo necesario y no nos vayamos nosotros a dañar con un don que Dios nos haya podido dar. Espero que me logren entender en esta noche. Cuando hablamos del don de fe, vamos a hablar de 3 dones, ¿cierto? Hablamos del don de fe, hablamos del don de sanidades y el de milagros. Los otros dos dependen mucho de este don. Y algunos se han atrevido a decir que es el don mayor que los otros dones. El don de fe es una forma como Dios va a operar. Va a operar y va a engrandecer su obra Dios en el mundo, no en nosotros. Por allá en 1 Corintios 13, el Señor, hablando de la fe, dice que si tuviera toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, en la antigua versión decía caridad, amor, de nada me sirve. Ustedes miren que el don de fe, y los hermanos de Corinto estaban experimentando eso, ¿no? Mucha manifestación de dones, pero había una crisis dentro de la misma comunidad de los hermanos. Había manifestaciones espirituales, habían dones dentro de los corintios, pero hermano, había odios, había rencillas, habían grupos, habían situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. Entonces nos damos cuenta de que la acción de la fe, estamos hablando, uno, la fe que hemos recibido para crecer en el Señor, para amar ya a Dios, y el otro, el don de fe, que unido a lo que Dios nos ha dado sería una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Pero entonces nos damos cuenta que esa fe que Dios coloca como don en nosotros es tan especial que Dios puede permitir que las cosas se hagan a través de ella. Y tiene una generalidad parecida a la de Dios. En Génesis 1 uno mira que la acción del Señor crear es la misma acción de fe. Dijo Dios, sea la luz. Y de la nada vino la luz. Así actúan el don de fe. En base a lo que Dios dice, en base a la palabra de Dios, y no en base a cosas de nosotros. Y usted va a mirar desde el Antiguo Testamento cómo Dios fue guiando a hombres en fe. Llevó a Moisés a los extremos, junto al Mar Rojo, y lo lleva al extremo de acciones de fe. Son acciones guiadas por el Señor. Lo lleva a ese extremo de fe. Dios nos puede llevar a nosotros a experimentar la fe, y nosotros en nuestro corazón decir, tengo temor, tengo miedo, pero el Señor llevarnos hasta ese punto
para que el desarrollo de la fe en nuestras vidas se haga una realidad. Dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha, y así usted va mirando toda la creación. Génesis capítulo 1. Muy bien. Y Hebreo lo va a confirmar lo que acabo de hablar. Hebreos 11:3, ahí en el versículo 3, cuando iniciamos la enseñanza, dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no era. ¿De dónde fue hecho? ¿O por qué fue hecho eso? ¿De dónde vino eso? Dice, vino a haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo que es fue hecho de lo que no era, o lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. Usted y yo vamos a mirar en las bodas de Caná cómo el Señor convirtió el agua en vino. Y es un ejemplo del don de fe. Como en lo que hemos hablado en estos días, la multiplicación de los panes y los peces es un don de fe, y Dios lo puede hacer. El calmar una tempestad, don de fe. El echar fuera demonios, el resucitar, todo esto viene de acuerdo a eso. Estamos en la ciudad de Bogotá, en el sur de Bogotá, en una campaña. Con mucha dificultad hicimos la campaña, habíamos conseguido un tablado, un sonido por allá, bueno, y habíamos anunciado, y era una zona que veníamos trabajando hacía un buen tiempo, y terminamos con una campaña evangelística cuando estábamos en Oaxaca. Y ese día, menos días había empezado a llover. Y ese día, cuando empezamos ya como a las 2, 3 de la tarde, el cielo se nubló, hermano, puso oscuro. No, que no llueva, Señor, te rogamos que no llueva, que no llueva. Y ya empezamos la campaña y empezaron las goterotas de agua. Creíamos que el Señor nos había dado la fecha, creíamos que el Señor nos había dado lugar, y creíamos que el Señor nos había abierto las puertas. El hermano que se subió, un hermano común y corriente, pero era un hombre de fe, se levantó y dijo: Padre, yo te doy gracias porque esta campaña es tuya, porque tú nos mandaste, no nos mandamos nosotros, porque hemos orado y te hemos pedido que tú obres y tú nos guiaste a esto, y en el nombre del Señor se detiene la lluvia en este instante. Aunque usted no lo crea, eso lo vimos con mi esposa, de donde estaba la tarima, a 2 cuadras al norte, al sur, al oriente y al occidente, el aguacero lo veíamos. Nosotros veíamos así, veíamos el aguacero que nos rodeó completamente. Y mientras que nosotros estábamos en la campaña, un chorro de luz estaba sobre el lugar donde estábamos. Y durante toda la predicación y todo, que duró como 2-3 horas, como 2 horas, hermano, nosotros veíamos el aguacero de allá para acá y veíamos como que, uy, eso se va a venir para todos lados, y miramos, mira para allá, porque era un cruce de calles, mira para allá, hermano. Y cuando nosotros terminamos la campaña, que cogimos esos baffles, cogimos esos equipos y cogimos todo, no teníamos carpa, eso era así al aire libre, hermano, y salimos corriendo con todos los equipos a terminar, pues porque veíamos que inmediatamente desocupamos la tarima. Bueno, ese día fue un día de milagros y de salvación, y eso son cosas muy lindas, hermano. Fue la obra de Dios, y ahí es donde uno dice: Dios mío, es tu obra. Realmente nos tapó la boca el Señor. Y quien hizo la oración no era el evangelista, no era la persona que iba a hacer la campaña, era la persona, uno de los muchachos, era una fundación de los líderes que estaba orando,
Y él se levantó y él sí era una persona normal, pero tenía el don de fe. Y oró a Dios y Dios respondió y dijo, vamos a orar todos, y nos puso a orar a todos. Y levantamos las manos hacia el cielo y la misma gente, a través de lo que estaban viendo, se convirtieron. Y muchos de los que se convirtieron dijeron, vea, como que no le pusieron cuidado a la palabra. Lo que les llamó la atención a algunos de ellos fue que no nos llovió. Y la gente decía, ¿y cómo es que no nos llueve? Que esta gente ora y no llueve. Hay algo ahí. Dios obró para la gloria de Dios. Y utilizó una persona que no era ni el evangelista, para que la gente no viera al evangelista, sino que la gente viera al Señor a través de una persona común y corriente, pero de un hijo de Él. Amén. Entonces mire, si Jesús tuvo la autoridad de tantas cosas, ¿por qué nosotros no podremos tener eso? Amén. Porque cuando hablamos del don de fe, estamos hablando no de la fe de la persona, estamos hablando de la operación de Dios mismo, a través de la persona que está ejerciendo el don de fe. En Hechos capítulo 3, verso 16, estamos viendo a Pedro junto a la puerta de la hermosa. Estoy en Hebreos, con razón. Hechos 3:16. Muy bien. Entonces él empieza a predicar, ¿no? Ese fue el segundo sermón de Pedro, que hablaba acerca de los cumplimientos de los pactos. Y en ese versículo 16 dice, por la fe en su nombre, hablando de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y estaba hablando acerca de la curación de este hombre que estaba ahí, que en algunas Biblias dice que era la curación de un cojo. El problema es que era supuestamente un cojo. ¿Y en qué condición se encontraba este cojo? Era un parapléjico. Bueno, al menos de aquí para abajo lo sería, porque lo tenía que llevar. Bien. Entonces no era un cojo, era alguien que estaba en la condición de que no podía caminar siquiera. Y cuando se opera esto, entonces él está predicando y está diciendo que fue la fe que Dios colocó, la que produjo la obra en este hombre. Muy bien. En el Antiguo Testamento, personas que Dios utiliza con la fe. No podemos hablar directamente del don de fe del Nuevo Testamento, pero sí podemos hablar cómo operó el Espíritu Santo, que vimos sombras en el Antiguo Testamento de cosas que habrían de venir. Y en el caso, por ejemplo, de Elías, obedeciendo al principio de Dios y a la palabra de Dios, hablando acerca del fuego que caería sobre el sacrificio que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, Primera de Reyes 18:36, él dice, sea hoy manifiesto que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Muy bien. En el caso de Elías, vámonos para allá. Primera de Reyes, capítulo 18. Listo. Entonces viene el desafío en el Monte Carmelo. Y fue un desafío a estos profetas y al mismo acá. Entonces dice que acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas que están en el Monte Carmelo. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, y después de él. Y el pueblo no respondió nada. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas
de los profetas de Baal 450. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen ustedes el nombre de vuestros dioses, y ustedes saben que les dio esa posición. Ellos empezaron a invocar a sus dioses, empezaron a sajarse. Recuerdan el texto de ir para abajo, y nada pasó. Y en el caso del sacrificio de Elías, ¿qué dice Elías? Diferente a ellos, creo que es en el versículo 30, dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor, en que cupieran 2 medidas de grano, preparó pues la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y mire lo que pasa. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramaron sobre el holocausto el agua. Los profetas de Baal no hicieron eso, y no pasa nada. Y en el caso de él, hace que se moje la leña, el sacrificio, y hacen alrededor una zanja, y la zanja se llena de agua. Ustedes saben qué pasó, ¿cierto? ¿No? ¿Lo han escuchado? Los que no lo han escuchado. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió, o sea, se chupó también el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo todo esto, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Aparentemente, y uno escucha decir: ese era el poder de Elías. Dios respaldó las locuras de Elías. A Elías le dio por decir eso. A Elías le dio por hacer eso, y Dios lo respaldó. Porque uno escucha eso. Yo llegué a algún lugar a escuchar, en un lugar donde estábamos, una persona muy vieja, y decía: el pastor tiene esos achaques, si él dijo que haga eso, Dios lo va a respaldar. Un momentico, si Dios lo dijo por su palabra. Y lo digo porque si usted mira el versículo 36, y lo mira conmigo de nuevo, ¿lo tiene? Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he mandado hacer estas cosas, o he hecho estas cosas. ¿Lo hizo Elías porque se le antojó? ¿Fue el capricho de Elías? Es lo que Dios le dijo a Elías que debía de hacer. Ojo con eso. Personajes del Antiguo Testamento que hicieron cosas que Dios no nos mandó. Moisés golpear la roca. Salió agua de la roca y fue 2 veces. Pues lo golpeó 2 veces. Salió agua de la roca. Pero ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque hizo eso. Terrible. Sí, a la roca el Señor no le dijo que la golpeara. Moisés debió haber dicho: Señor, como tú me enviaste, roca. No hizo caso completo a la palabra de Dios. Ojo a esto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de que el Señor da dones, esos dones se desarrollan de acuerdo a los principios que Dios da y a la palabra que Dios dé. No es algo que la persona lo va a manejar como quiere.
como a ella le parezca, porque así no obra Dios. Hay que caminar en sujeción. Así como la fe en la palabra, la fe en Él, se va desarrollando de acuerdo a sus principios de la palabra de Él, el don de fe se desarrolla de acuerdo a quien que lo ejerza. Camine. Acuérdense del don de profecía. Ay de aquel que el Señor haya dicho, Jehová dijo y Jehová no dijo. Ay de aquel. Esos ay en la Biblia son preocupantes. Amén. Aquí nos está hablando de una posición en la que nosotros tenemos que mirar que hombres como Elías no fueron locamente, no actuaron locamente, no hicieron cosas de acuerdo a sus criterios, a sus principios, a lo que a ellos les parecía. Ahora, en el caso de la muerte de Coré, que Moisés decretó la muerte de Coré, no solamente Coré, sino era Datán y Abiram, ¿cierto? Eran 200 seguidores que vieron. Y hay algo tremendo, porque dice Números 16, 28, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Y cuando estaba sentenciando a estos hombres, ya en el capítulo 16 de Números, entonces, no era lo que ellos pensaban, no es lo que, hermano, es que hoy en día da tristeza. Si tenemos cultos donde nosotros declaramos sanidades y declaramos a la gente, a toda la gente sana, cuando en la soberanía de Dios Él va a actuar en ciertas personas y en ciertas no. Y declaramos, el culto de hoy es de sanidad, que vengan todos los que están enfermos, que aquí los vamos a sanar. Es peligroso pasar por encima de la soberanía de Dios. Y eso se ve, hoy en día esa es la moda. ¿Cierto? Hoy en día, vean, porque nos encantan esas cosas extrasensoriales. Como les decía, y si Dios lo usara a usted hoy en sanidad, ¿qué haría usted de aquí en adelante? Y le miraría a los ojos a la gente y la gente, ay, no, mire que es que es la bruja, es la que adivina. Aquí no hay adivinación. Hay dones donde Dios puede mirar el corazón, depurar el corazón para salvación. Y a quien Dios usa debe ser una persona con ese respeto de lo que es de Dios y la humildad que tiene que caracterizar a quien ama a Dios, a quien sirve a Dios. No es fácil, pero es la obra de Dios. Es que no podemos pensar que nosotros tenemos arte ni parte en la obra de Él. La obra es de Él, no nuestra. Amén. Los ministros del Evangelio entendemos que esta obra que se hace en las iglesias es la obra de Dios, no nuestra obra. He intentado pelear hace años con esto y cuando me dicen, ve tu iglesia, y a veces uno como pastor dice, sí, es que es mi iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor que yo pastoreo. Claro, la mayoría de nosotros que estamos contentos en la iglesia y hasta los miembros dicen, en mi iglesia, queriendo decir en la congregación donde asisto. Pero es mejor decir en la congregación donde asisto, la congregación que el Señor me permite pastorear, pero la congregación no es mía. La obra es de Él. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Amén. Lo creemos. El don de fe puede operar de muchas maneras. Puede operar en forma pasiva, porque por ejemplo en el caso de Daniel, él estaba en el foso de los leones y no se lo comieron. Dios obró. Hubo mucho estruendo, mucho estrago, mucho bombas y platillos, ¿no? Pero el Señor cerró la boca de los leones. Amén. El contraste es el de Sansón. Cuando mató al león, eso iba a ser una cosa
Terrible ese enfrentamiento entre Sansón y el león, ¿cierto? Dios obra y se manifiesta como Él quiere. El don de fe es muy necesario en la operación de sanidades, en la operación de milagros. En 2 Corintios 4:13 el apóstol habla, dice: creí, por lo cual hablé. Es todo un desarrollo que Dios trae su palabra y sencillamente nosotros no damos nuestra palabra, damos la palabra que Él ha guiado para nosotros dar. Y recuerden, siempre Dios va a tener un propósito detrás de cada milagro. No son. Hay dos términos, que era terapia y semilla, creo que era, ¿cierto? Que son señales con un propósito y siguen para que la predicación de la palabra sea, y son cosas asombrosas, pero con un propósito, que la gente mire a Dios en el milagro, no mire al que lo está haciendo. Es muy triste, hermano. A mí me da tristeza cuando yo me doy cuenta que el pueblo sigue más a uno como pastor que a Dios. He estado en lugares de, bueno, y si el pastor se fuera, ay, si el pastor, ¿para dónde? Si el pastor se lo llevara el Señor a predicar en Manrique, ¿usted qué haría? Y uno escucha personas que dicen: no, si se va para Manrique, entonces no voy a ir a Manrique. Es duro. ¿Por qué? Porque es que no seguimos a un pastor, seguimos al Señor. Amén. Entre menos gracia tiene el hombre de Dios y más gracia tiene la palabra, es mejor. Porque a veces tenemos una imagen. Oye, a mí me preocupa hoy el evangelio, cómo ha ido en un desarrollo, pero a veces uno dice: no es para bien. Y hay quienes tienen asesores de imagen en algún lugar del mundo. Me tocaba ver cómo pulían la persona antes de subirse nada, y tenía una gracia, y le decían cómo vestir, que no te vistas así, que estás muy acartonado, no hables esto, utiliza tal, y asesores de imagen y todo. No, pastor. Y la gente ve la gracia en donde no debe ver la gracia no está en el nombre de Dios. Que Dios nos guarde a nosotros de tener esa gracia que no es de bendición. La gente a veces mira eso. Por ejemplo, ¿quién es el libertador de la ciudad? ¿Quién es el libertador de Sabaneta? ¿Quién Dios va a levantar para libertar a Sabaneta? En una iglesia sectaria van a decir: al ungido, al siervo. Hombre, si el siervo es un esclavo. Porque uno como siervo anda con 2 o 3 que le cargan la maleta. Una situación en la ciudad de Bogotá muy dura, en algún lugar del mundo. Bueno, ya llegó. Y la persona que estaba en el altar arrodillada, se le levantó la camisa y se le veía la cacha de un arma. Pero si es el siervo del Señor, ¿para qué tiene un arma? ¿Y para qué lo cuida? ¿Y para qué sale por una puerta especial? Si es el siervo del Señor y es el más pequeño, los hermanos lo van a ver como un hermano más. Claro, Dios le usa, Dios lo amamos. Qué bendición que se preocupa para que la palabra del Señor venga a nosotros, pero es Dios. El centro de nosotros es Dios. Tampoco es el carisma del músico. No, es el muchacho. El día que ese hermano de la alabanza se vaya de la iglesia, me voy detrás de él. Hermano, eso pasa. Porque vemos, y esa gracia de la persona se pierde. El día que esa persona, Dios le quite la gracia, se la quita. La bendición se va. Llegó a la iglesia, una iglesia donde nosotros estuvimos, un pastor que en Estados Unidos tenía como 8,000 miembros. Hermano, y en Estados Unidos una iglesia de 100 miembros ya es iglesia.
Una iglesia de 500 miembros, eso es una, como decir aquí una de 60.000, que en Estados Unidos es duro el evangelio hoy. Y yo dije, uy, viene el hermano, no me acuerdo, era apellido Montes o algo así, un pastor que lo anunciaron, y yo, no, ese hombre debe ser, no, espectacular. Y me senté en la primer banca, hermano, o la segunda, tercera, uy, hermano. Y yo lo miraba y decía, ¿y cómo le llegan 8.000 personas a este señor? No le vi nada de gracia. Porque la gracia no era de él, era de Dios. Y si él entendía que era de Dios, la gente no iba a buscar al hombre. La gente iba a buscar al Señor de la obra, al que estaba por encima de ese hombre. Y lo vi tan sencillo, hermano, pero así opera Dios. Para tener el don de fe, lo único que yo necesito es creerle a Dios y a su palabra. Y cuando Dios trata con mi vida, tiene que haber una buena relación con Dios para escuchar la voz de Dios. Si tú no tienes una vida de oración, de relación, de estar ahí escuchando permanentemente la voz de Dios, ¿cómo vas a obedecer la voz de Dios? Tienes que estar escuchando permanentemente. Hay otras voces que se escuchan. Amén. Hay personas que es el sonido de su voz es muy especial, muy normal. Los perros de mi casa, cuando llegamos a la portería, que es como una cuadra, ¿verdad?, en la unidad, ya están boleando la cola. A una cuadra. Y nosotros le, pero ¿cómo hacen? Y a veces yo soy desde la puerta, Toto, Celeste, y esos perros bajan por las escaleras y todo y se quedan ahí. Oye, los perros bajaron, Dios, no es que yo les hablé. Sí, desde la puerta de la unidad. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué hermoso cuando nosotros entendemos la voz de Dios. También cuando escuchamos voces y decimos, no es la voz de Dios. Cuando usted conoce la palabra y escucha voces que llegan a su vida, usted dice, sí abrió la Biblia, sí dijo cosas de la Biblia, pero cantinflada, sacó de aquí, sacó de allá, pero no es directo, de acuerdo al principio de interpretación bíblico que Dios quiere enseñar. No hay nada mejor que escuchar la voz de Dios. Amén. Juan capítulo 15, 7. El Señor dice que si estuviera Él con nosotros y las palabras estuvieran en nosotros, pedid todo lo que quisierais y os será dado. Venga, parece que es caprichoso lo que le está diciendo que pidamos, pero dice que si Él está en nosotros y las palabras de Él en nosotros, o sea, es lo que Él quiere, no lo que nosotros querramos. El texto es claro, pero a veces lo leemos con tanta rapidez que pensamos que es que locuramente si yo lo digo y yo tengo al Señor, Él me tiene que obedecer, porque Él es mi esclavo. No, Dios es soberano. Él no va a hacer lo que yo quiera, Él va a hacer lo que Él sabe que tiene que hacer. Y yo, como siervo del Señor, hablaré lo que Él quiera que yo hable, no lo que yo quiera que Él hable. Entonces, esa comunión con Dios permite que el ejercicio de la fe se dé en cada uno de nosotros. Mire lo que le dice Elías a Acab, ahí el capítulo antes de donde estábamos, 17, que dice: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo está diciendo él, pero ya acabamos de ver que él no decía porque a él se le antojó, sino porque él lo dijo, porque Dios se lo había ya. Y sin embargo él dice, delante del cual estoy. No estaba diciendo porque a mí se me ocurre, sino porque es Dios el que me ha guiado a hacerlo. Miren lo que pasa con Josué, por allá en Josué 10:2, que Josué le dice al sol: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Cuando usted va al capítulo 21
27, el verso 18 de Números. Quisiera que lo leyéramos. El tiempo avanza, ya vamos a terminar. Números 27, 18. Dice, habla de Josué cuando iba a ser el sucesor de Moisés, y es del versículo 15, que dice que el Señor ponga un varón de la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón del cual hay espíritu, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Era la dirección de Dios la que iba a estar sobre él. Y podríamos hablar acerca de más personajes del Antiguo Testamento. Elías, lo hemos mencionado, Eliseo, Pedro, Juan y otros, en los cuales usted va a mirar que es la voluntad de Dios la que se movía. Hay momentos donde ni ellos pensaban. Pedro caminaba y la sombra, después vamos a hablar de sanidades, pero acompañando una palabra. Entonces mire cómo Dios, volviéndonos a lo del don de fe, es el que opera a través del individuo el don de fe. Es Dios. No somos nosotros los que condicionamos a Dios a través de nosotros, sino que Dios el que nos condiciona, y hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, y nosotros somos sus instrumentos. Hace unos días yo les hablaba del milagro de la, ¿se acuerdan de la pimpina que tenían en aquel vehículo? Y que ellos iban por México y se les varó el carro y lo único que tenían era una pimpina llena de agua y no había gasolina. Y ellos oraron, destaparon el motor, y vieron, destaparon, le echaron agua pues por donde se coloca la gasolina, y después de orar arrancaron, fueron, hicieron lo que tenían que hacer, se devolvieron y el carro funcionó. No fue capricho de ellos, habían orado, Dios los había mandado, y ellos dijeron, si Dios nos envía, no nos va a dejar en la mitad del camino. Oraron por esa agua, la echaron ahí donde se echa la gasolina, y el motor del carro se hubiera estropeado. Dios hizo el milagro y fue un acto de fe en obediencia a su palabra. Yo no sé, en el caso de tu vida, si Dios te ha guiado y a veces has dado pasos de fe y ni te has dado cuenta que es pasos de fe. Dice ahí, el Señor sí lo ha usado en fe. Al principio algunos dijeron, sí, yo tengo el don de fe. La pregunta es, ¿tienes el don de fe? Y algunos no levantaron la mano. A lo mejor alguien que la levantó en este momento la baja y dice, no, mi relación con Dios no es buena, yo no, ¿cómo Dios me va a usar si Dios no? Ni siquiera he escuchado la voz de Dios. Pero otra persona que no la levantó dijo, ay, yo no sabía que todo lo que he estado haciendo es en base al mandato de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? Si en alguna forma Dios te ha usado, dile al Señor gracias y sigue derramando de tu misericordia en mi vida. Pero si tu relación con Dios no es la mejor, ¿por qué no le dices a Dios en esta noche? Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero crecer en fe, en tu palabra, para poder, en base a esa palabra que colocas en mi corazón, aprender a escuchar tu voz y a caminar de acuerdo a los principios que ya están establecidos en tu palabra y que podrías usar para sanar, para levantar, para hacer milagros y para transformar vidas. Señor, te adoramos y bendecimos. Señor, te damos gracias. ¿Será que tú puedes darle gracias a Él? Levanta tu voz en esta hora. Dile al Señor, gracias,
por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Porque hasta el día de hoy tu mano no se ha cansado, Señor, de bendecirnos ni de derramarse sobre nosotros. La adoramos, bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre, damos honor, damos gloria, damos exaltación. Damos gracias en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Puede dar un aplauso al Señor en esta hora?